Me llamo Rowan Hayes, tengo 42 años. Pero para la prestigiosa familia Hayes, soy la decepción con uniforme, así que, cuando mi madre llamó por la fiesta de promoción de mi hermana, su voz sonó como acero frío por teléfono. Usa la puerta trasera. No la avergüences. Una instrucción sencilla para la hija que creen que solo mueve papeles en Langley. Lo que no saben es que esa oficinista acaba de regresar del infierno, trayendo consigo 31 almas. Esa sensación familiar, como una astilla de hielo, se clavó en mi pecho mientras conducía, pero el golpe final llegó cuando entré por la cocina y mi madre ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada pasó más allá de mi hombro como si fuera un perchero invisible. Bien, ya estás aquí, dijo. El aire se me escapó de los pulmones. Puse la sonrisa que había perfeccionado durante 20 años. La máscara impecable para ocultar el grito. ¿Alguna vez has tenido que usar una máscara así solo para sobrevivir a tu propia familia? Cuéntame tu historia en los comentarios porque esa noche la mía apenas comenzaba. Las hojas de otoño en PTOAC, Maryland, eran un tapiz de oro y fuego, pero ese espectáculo me era indiferente. Apreté el desgastado volante de mi viejo Honda Accord, el pecho apretado por un dolor conocido. La memoria de la llamada de mi madre, unos días antes, sonaba en un bucle implacable. Su voz clara y sin calidez. Ya tiene una gran fiesta este sábado, había dicho, no preguntado. Debes estar presente. Y Rowan, no uses tu ropa práctica. No es apropiada. Y por favor, por Dios, no hables de tus pequeñas aventuras. No debes avergonzarla. La última instrucción fue un golpe quirúrgico. Y usa la entrada de la cocina. La entrada principal es para los altos funcionarios. Me dije que ya estaba acostumbrada. Pero las palabras aún sentían como una astilla de vidrio atravesando mi corazón. Seguí sus órdenes, estacionando el auto en un lugar apartado junto a los enormes contenedores de reciclaje desbordados. El olor a hojas húmedas se mezclaba con el aroma agrio del catering de la noche anterior. Al entrar por la puerta de servicio y adentrarme en el bullicio y calor de la cocina, el jefe de catering, un hombre que nunca había visto, detuvo su corte y me lanzó la misma mirada curiosa que pondría un nuevo lavaplatos. Mi madre, Eleanor, estaba como una estatua con un vestido azul marino de Saint John, impecable en su postura. Sus ojos me recorrieron con un destello de desaprobación antes de que su expresión se volviera vacía. Bien, ya estás aquí, dijo, confirmando con el tono que yo era solo un ítem en su lista. Señaló con un dedo perfectamente arreglado hacia una mesa llena de regalos. Tu regalo para la llave allí. Y recuerda, no la molestes antes de su discurso, no preguntó por mis 10 horas de viaje. No hubo abrazo, simplemente dio la espalda, concentrada ya en colocar una bandeja de bocadillos de langosta. Me moví entre la multitud brillante, sintiéndome completamente fuera de lugar. Mi padre, Richard, conversaba animadamente con un senador, riéndose de un chiste que no alcancé a oír. Me lanzó un breve asentimiento desde el otro lado de la sala, un reconocimiento político, no paternal. Entonces apareció Laia. Era una visión en un vestido de seda, deslizándose por la sala como una reina, en su corte. Me vio y lo hizo evidente. Oh, ahí estás, llamó, su voz lo suficientemente alta para que el grupo cercano de invitados se girara. Me rodeó con un brazo, su toque parecía más una sujeción. Todos, anunció con una sonrisa dulce y condescendiente. Esta es mi hermana. Rowan trabaja para el gobierno. Creo que un trabajo de oficina en Langley. Unos pocos risitas educadas y bien creadas resonaron, ese tipo de risas que duelen más que cualquier insulto directo. Sentí como un calor intenso me subía a la cara, pero mantuve la sonrisa. Era rígida, frágil, una máscara que había llevado durante 2 décadas. En ese momento, rodeada por el murmullo de conversaciones animadas por el champán, comprendí la verdad. En su mundo, no solo era invisible, era una vergüenza que debían manejar. No sabían que lo que ellos veían como mi fracaso era en realidad el escudo que protegía esas fiestas lujosas. El sonido amortiguado de risas y copas chocando me siguió mientras escapaba por las puertas francesas hacia la terraza trasera. El aire frío del otoño fue un choque bienvenido. Una hoja limpia que cortaba el perfume sofocante y la pretensión del interior. Me apoyé contra la fría balaustrada de piedra, mi aliento formando vapor en la luz tenue, tratando de calmar el latido frenético de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi. Me cerró la garganta al instante. Sostenía abierta una de las pesadas puertas, un simple tope de puerta utilitario contra la brisa de la noche. Pero no era un ladrillo ni un bloque de madera, era una bandera estadounidense doblada. No cualquier bandera, era la bandera que cubrió el ataúd de mi compañero David después de que cayó junto a mí en Damasco. No tenía un hogar al cual llevarla, ni una repisa donde ponerla. Así que, le había confiado a mi madre para que la guardara, un acto sagrado.
Ahora sus pliegues ceremoniales y nítidos acumulaban polvo en la piedra de la bandera. Una esquina ya empezaba a deshilacharse contra la superficie áspera. Para ellos, un símbolo del sacrificio máximo no era más que un objeto doméstico conveniente. Lentamente, con reverencia, me arrodillé y la levanté. Quité el polvo de las estrellas con la palma de la mano. La tela de lana se sentía pesada y hueca a la vez. Era como sostener un fantasma. Esa profanación silenciosa y sin pensamiento dolía más que cualquiera de sus palabras punzantes, dejando atrás el murmullo de la fiesta. Busqué refugio en la biblioteca de mi padre. La habitación era un santuario de caoba y cuero, un mausoleo dedicado a los éxitos aprobados de la línea Hayes. Las paredes eran una galería de logros. Allí estaba Laia estrechando la mano de un gobernador, mi hermano en uniforme de gala, recibiendo una condecoración, diplomas de Yale y Georgetown, premios, ascensos y fotos de bodas. Todo exhibido en pesados marcos ornamentados. Escaneé la pared buscando un rastro de mí misma. Sabía que solo había una foto en la que aparecía un retrato familiar de cuando tenía 19 años. Encontré el marco, pero yo no estaba en la imagen, donde mi yo más joven debería estar parada torpemente junto a Laia. Ahora solo había un fragmento del césped bien cuidado detrás de nosotros. Pasé mi dedo por el borde de la fotografía bajo el vidrio. El corte era torpe, una línea irregular, donde me habían eliminado quirúrgicamente. La voz de mi tía Keral resonó en mi memoria desde unas vacaciones hace años. Lo mencionó de pasada, un chisme familiar inocente. Oh, Eleanor consiguió un marco nuevo, más pequeño, y simplemente, no encajabas, querida, dijo encogiéndose de hombros. Tuvo que recortarte para equilibrar la composición. Equilibrar la composición. Yo no era una hija. Era un elemento disruptivo en su foto perfecta. Al mirar ese espacio vacío, ese vacío donde se suponía que debía estar, sentí como esa verdad se hundía en mis huesos. Me habían extirpado de su narrativa mucho antes de que yo abandonara el hogar. Ese espacio en blanco en el marco me llevó más profundo al agujero del conejo de la memoria, al día en que comenzó la extirpación. Hace 20 años. Estaba en esta misma habitación, el aire impregnado del olor a pulidor de limón y la decepción de mi padre. No había abandonado la academia del FBI. Me eligió personalmente un hombre silencioso con un traje gris anodino que me encontró en los terrenos de Cuántico y me habló de un programa clandestino que oficialmente no existía. Un programa que requería que desapareciera. Cuando traté de explicárselo a mis padres, no hubo orgullo, solo un silencio escalofriante. Mi padre, Richard, estaba junto a la chimenea, con el rostro como una máscara de severa desaprobación. Finalmente habló, con una voz baja y cargada del peso de su veredicto. ¿Así que vas a renunciar?, dijo. No fue una pregunta. ¿Qué se supone que les vamos a decir a los demás? Que la hija de Richard Hayes no soportó la presión. Me miró como si fuera una extraña que acababa de traer vergüenza a su casa. Has convertido el legado de esta familia en una vergüenza. La reacción de mi madre fue más silenciosa, de algún modo. Mucho peor. Estaba sentada en su sillón favorito, y su único movimiento fue el delicado y casi silencioso tintinear de su taza de porcelana al volver al platillo. Me miró, no con ira, sino con una especie de lástima resignada que era infinitamente más aplastante. No todos están destinados a ser excepcionales, Rowan dijo con voz suave, tierna y absolutamente devastadora. Esa sola frase se había convertido en la banda sonora de mi vida, un recordatorio constante y silencioso del fracaso que me habían asignado. Volví al presente, sola en la silenciosa biblioteca. Aún sostenía la bandera de David, aferrándola a mi pecho. Ellos celebraban el éxito con fotografías enmarcadas y placas en la pared. Construyeron un santuario para los símbolos públicos pulidos del honor. Alababan las medallas, pensé. Pero tenían miedo de las cicatrices que las habían ganado. Las cicatrices que no podían ver eran las que me definían. Mi vida era una colección de momentos que nunca entenderían. Vivía en un contraste marcado y silencioso con su mundo de plata pulida y apretones políticos de manos. El recuerdo que más a menudo surgía era de una Navidad hace 3 años, mientras mi familia se reunía alrededor de una chimenea encendida, en su mansión de Maryland, con el aroma de pavo asado y pino llenando el aire. Yo estaba a un mundo de distancia. Estaba sentada en un frío piso de concreto en una casa segura abandonada en Kabylie, Afganistán. Mi cena de Navidad era una barra proteica arenosa y una botella de agua tibia. Afuera, el lejano y esporádico pop-pop de disparos era el único villancico que escuchaba. Mis ojos estaban pegados a un monitor granuloso que seguía los movimientos de un objetivo de alto valor. No podía moverme, no podía dormir, no podía apartar la mirada ni un segundo. Por un momento fugaz y tonto, saqué mi teléfono satelital y abrí Instagram. Laia acababa de publicar una foto.
Toda la familia estaba ahí, sonriendo, levantando copas de vino tinto. Mi padre tenía un brazo alrededor de ella. La leyenda decía, la familia es todo. Solo desearía que todos estuvieran aquí con nosotros. Esta noche, una risa amarga y sin humor escapó de mis labios antes de poder detenerla. Yo era el todos los que no estaban. Era el fantasma en su máquina. El engranaje invisible que aseguraba que pudieran publicar sus vacíos y sentimentales mensajes en paz. Cerré el teléfono de golpe. El silencio que siguió en esa habitación polvorienta fue absoluto y la soledad era una presencia física más fría y punzante que la noche invernal afgana. Esa soledad era una compañera constante, pero era más aguda después de una misión. Se convirtió en algo vivo tras la operación Starlight. Los recuerdos de esa operación no volvieron suavemente. Llegaron en destellos de fuego y caos. Fue un rescate de rehenes en un complejo fortificado en Libia. El plan salió mal en el momento en que aterrizamos. La inteligencia era mala. El edificio objetivo estaba lleno de trampas. Tuve un segundo para tomar una decisión, seguí el plan de exfiltración y salvé al rehén principal o desvié y arriesgué todo por un grupo de civiles. 3 niños entre ellos, que estaban a punto de quedar atrapados en el fuego cruzado de la milicia local. El manual, el entrenamiento, mis órdenes. Todos me gritaron que me atuviera al objetivo principal. Tomé una decisión diferente. Sacamos a los niños, sacamos a todos los civiles. Pero la demora nos costó caro. Nos costó a David y nos costó a Mark. Volví a la base con quemaduras de 3er grado en mis antebrazos y un agujero en el corazón que nunca se cerraría por completo. No hubo ceremonia militar ni conferencia de prensa. Solo un informe clasificado posterior a la acción que sería enterrado en una bóveda y las pesadillas recurrentes que se convirtieron en mis nuevas compañeras. Unas semanas después, cuando finalmente me sentí lo suficientemente estable para llamar a casa, hablé con mi padre por teléfono. Solo quería escuchar una voz familiar. No preguntó si estaba bien. No preguntó dónde estaba. Su primera y única pregunta fue, ¿sigues haciendo ese trabajo sin nombre tuyo? ¿Cuándo vas a conseguir una carrera de verdad, Rowan? Corté la llamada. El tono de marcado zumbando en mi oído. El abismo entre mi realidad y su percepción era demasiado grande para ser superado. De vuelta al presente, estaba en el silencio estéril de una habitación barata de motel a las afueras de la autopista. Del tipo con paredes delgadas y muebles atornillados. El tenue olor a lejía flotaba en el aire. Hice una mueca al quitarme el viejo vendaje de una herida en el hombro. Era un recuerdo de una pelea cuerpo a cuerpo en un abarrotado bazar de Estambul. Una larga y fea cortada de un cuchillo que se acercó demasiado. Los puntos se habían salido. Pero la herida se había inflamado de nuevo, roja y furiosa. Con la eficiencia práctica de una enfermera de campo, limpié la herida con una toallita antiséptica de mi bolsa de emergencia, apliqué una capa fresca de ungüento y la vendé hábilmente con una venda limpia. Hice todo sin espejo, solo guiándome por el tacto. Mis manos eran firmes, mis movimientos seguros. Esta era mi vida, despojada, una existencia solitaria de curar mis propias heridas. Tanto las visibles como las invisibles, en el anonimato silencioso de habitaciones alquiladas. No necesitaba su lástima. Ya ni siquiera quería su comprensión. Pero al ver mi reflejo en el espejo tenue del baño, vi el agotamiento profundo en mis ojos. Vi las finas líneas grabadas. No por la edad, sino por demasiados amaneceres vistos, desde el lado equivocado del mundo. Y surgió un deseo profundo, un anhelo tan intenso que me sorprendió. Solo deseaba que, una vez pudieran verme. No como la fracasada, ni la desertora, sino como la sobreviviente. Me incliné más cerca, mi aliento empañando el vidrio, y susurré al rostro cansado que me devolvía la mirada. Sigues aquí, Rowan, y eso es suficiente. Pero, ¿lo era? A veces, en la más profunda noche. Me pregunto si hay alguien en esta tierra que pueda mirarme y no ver la sombra de mi familia detrás de mí. No regresé al motel. La idea de esas 4 paredes beige me parecía más asfixiante que nunca. En cambio, conduje sin rumbo por las calles de DC. Las heridas de la noche aún frescas y sangrando. Por impulso, me encontré en Georgetown, deteniéndome. Frente a Setums, un bar subterráneo clásico con paredes de ladrillo y techos bajos con vigas de madera, el tipo de lugar donde nadie de mi familia, con su preferencia por salones estériles de hoteles de lujo, se atrevería a poner un pie. Me senté en un taburete de madera gastado, al final del bar. El olor a cerveza vieja y roble era un amante extrañamente reconfortante. Pedí un bourbon solo, necesitando el ardor para alejar el frío de mi alma. Estaba mirando el líquido ámbar, haciéndolo girar en mi vaso, cuando una voz profunda y familiar retumbó a mi lado. Rowan Hayes, maldita sea, no lo puedo creer. Alcé la vista y me quedé sin aliento. Era Marques Benz.
Mi antiguo instructor de C-Farm, el centro de entrenamiento de la CIA en el campo de Virginia. Ahora se veía mayor, su cabello oscuro se había vuelto un distinguido plateado. Pero sus ojos eran los mismos, arrugados en las esquinas con una cálida sabiduría profunda. No se suponía que estuviera aquí. Debería estar retirado, pescando. En algún lago de Montana, se sentó en el taburete junto a mí y le pidió una cerveza al camarero. No preguntó por mi familia, ni ofreció esas frases vacías sobre la fiesta de la que evidentemente acababa de escapar. Me miró a los ojos con una mirada real de evaluación. Esa situación en Trípoli el año pasado, dijo, con voz baja y seria. Escuché que la manejaste con cabeza fría. Un trabajo maldito bueno. Por un momento, no pude hablar. Era la primera vez en años, quizá décadas, que alguien me hablaba de mi trabajo, no como un empleo sin nombre ni una pequeña aventura, sino con el respeto profundo y silencioso de un colega profesional. Un calor se extendió por mi pecho, alejando un poco del hielo. Solo hice mi trabajo, Márquez. Logré decir, él gruñó, tomando un largo sorbo de su cerveza. No te menosprecies. Chica, nunca hagas eso. Permanecimos en un silencio cómodo por un rato antes de que hablara de nuevo. Pareces que necesitas una comida de verdad. Mi casa queda a unas pocas cuadras de aquí. Hago un chili buenísimo. Dudé solo un segundo antes de asentir. Cualquier cosa era mejor que volver a la aplastante soledad de mi habitación de motel. Su apartamento era pequeño pero limpio. Un refugio de soltero lleno de libros y mapas antiguos. El aire olía a café y pulidor de madera. Mi esposa Helen falleció el año pasado, dijo suavemente. Como si percibiera mi pregunta no formulada. Se movía por la pequeña cocina con una gracia fácil y practicada. Es bueno tener a alguien para quien cocinar de vez en cuando. Me entregó un tazón humeante de chili espeso y oscuro y una rebanada de pan de maíz frito en sartén, dorado y crujiente en los bordes. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina bajo el cálido resplandor de una lámpara colgante. No hablamos de mi familia. Hablamos de la vida que conocíamos, de viejas campañas y camaradas caídos. Me encontré contándole sobre la operación Starlight. Las palabras salían de mí sin control. Relatando la elección imposible, el fuego, la pérdida, de David y Mark. Le conté todo lo que había guardado, todo lo que había cargado sola durante tanto tiempo. Él solo escuchó. No interrumpió, no ofreció consejos, no juzgó. Simplemente me dejó hablar hasta que la historia terminó, hasta que el silencio volvió a instalarse en la habitación. Pesado pero ya no doloroso. Cuando terminé, simplemente asintió. Con la mirada firme y amable. Tomaste la decisión correcta, chica, dijo con voz firme. La compasión no es una debilidad en nuestro trabajo. Es todo el maldito sentido. Es la arma más fuerte que tenemos. Así. La presa que había construido con tanto cuidado dentro de mí durante 20 años. Finalmente se rompió. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Luego otra, lágrimas calientes y silenciosas de dolor y gratitud. Y un alivio tan profundo que me mareó. Márquez no dijo ni una palabra. Solo deslizó una caja de pañuelos hacia mí y me dejó llorar. Cuando finalmente estuve lista para irme, con los hombros más livianos que en años, Márquez me detuvo en la puerta. Me presionó un pequeño objeto pesado en la mano. Era una brújula antigua de latón, con el cristal rayado y los bordes suavizados por el tiempo. Me acompañó en 3 guerras, dijo, cerrando mis dedos alrededor de ella. Ahora es tuya, para que siempre puedas encontrar el camino a casa. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que me ancló. Recuerda esto. Rowan, el hogar no es el lugar donde naciste, es el lugar donde te están esperando. Sus palabras fueron una bomba, un ungüento sanador, en una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Por primera vez, sentí que tenía un lugar al que pertenecer. Una familia no de sangre, sino de espíritu. Ya no era un barco solitario en la tormenta. Alguien sostenía una luz para mí. Al darme la vuelta para irme, añadió una última cosa, su voz con un tono bajo y de advertencia. Ten cuidado. Rowan, a las personas acostumbradas a que vivas a su sombra, no les gustará cuando empieces a brillar. Durante una semana, viví del calor silencioso que Márquez me había dado. Llevaba el peso de su brújula en el bolsillo. Un recordatorio constante y sólido de que no estaba completamente sola. Por primera vez en mucho tiempo, una frágil esperanza empezó a arraigar en el suelo árido de mi corazón. Quizás las cosas podrían ser diferentes. Quizás yo podría ser diferente. Entonces sonó mi teléfono. En la pantalla apareció Richard Hayes, mi padre nunca me llamaba. Un nudo frío de sospecha se apretó en mi estómago, pero lo aparté y contesté. Rowan, comenzó. Con una voz impregnada de una calidez artificial y ensayada. Lo conocía demasiado bien, después de sus años en política. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, papá. ¿Qué pasa? Corté la falsedad.
Se rió, un sonido seco y hueco. Siempre directo al grano, ¿verdad? Escucha, solo llamaba, para charlar. Supe por un amigo mío que conoces bien al senador Peterson. Bebiste con él el año pasado en esa recaudación de fondos, ¿no? El nudo en mi estómago se volvió hielo. Yo había brindado seguridad para el viaje diplomático de Peterson al Medio Oriente. No éramos amigos. Teníamos una relación profesional, basada en el respeto mutuo. Lo conozco, dije con cautela. Maravilloso. Maravilloso, tronó él. Pues resulta que él es el voto decisivo en el comité de asignaciones para un nuevo proyecto de financiación antiterrorista. Un proyecto que Laia dirige. Sería un gran paso para su carrera. Hizo una pausa, dejando la implicación en el aire. Pensaba si tuvieras un momento para poner una buena palabra, ya sabes. Por la familia. Por la familia. Las 3 palabras que siempre usaban para disfrazar una exigencia. No hubo interés por mi vida, ni mención a la fiesta, ni curiosidad por mi bienestar. Simplemente era una herramienta para usar, un contacto en su Allende para impulsar a Laia. Mis habilidades, toda mi vida oculta y peligrosa, todo invisible hasta que pudiera servir a su ambición. Veré qué puedo hacer, mentí con la voz plana. Esa es mi chica, dijo con la falsa calidez de vuelta. Y colgó. Al día siguiente, llamó mi madre. Su acercamiento fue diferente, más refinado. Pero no menos depredador. Me invitó a almorzar en el G. Adams, un lugar con vista a la Casa Blanca, conocido por sus almuerzos de poder y precios exorbitantes, un sitio que sabía que detestaba. La encontré ahí, sintiéndome fuera de lugar, con mis sencillos pantalones y blusa, entre un mar de trajes oscuros y conjuntos Chanel. Eleanor estaba en su elemento, impecable. Con un blazer Chanel color crema que probablemente costaba más que mi auto. Durante 20 minutos habló de cosas insignificantes, su próximo viaje a la Toscana, una gala benéfica. La brillantez del trabajo reciente de Laia. Revolvía su telado con una larga cuchara plateada, la imagen misma de la elegancia distante. Entonces posó la trampa. Rowan, querida, comenzó, dejando caer la cuchara con un suave clic. Tu padre me dijo que habló contigo. Es muy importante que ayudes a tu hermana con esto. Le debes a esta familia, una risa sin humor casi. Se escapó de mí. ¿Deberle a ustedes? Dije, manteniendo la voz baja y firme. Después de todo, ¿crees que te debo algo? Su sonrisa no flaqueó. Pero sus ojos se volvieron fríos. Fue como ver cómo un día agradable se congelaba en un instante. Creo que nos debes lealtad. Te dimos todo. Un buen nombre, una educación, oportunidades que decidiste desechar. Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspiratorio. Siempre has sido egoísta, Rowan. Pensando solo en ti y en tu vida extraña y secreta. No es de extrañar que nunca llegaras a nada. Laia, en cambio, entiende el deber. Mamá, dije, perdiendo la paciencia. No le debo nada a nadie. El ataque final y más directo llegó esa misma noche. Hubo un golpe seco en la puerta de mi habitación de motel. La abrí para encontrar a Laia, sosteniendo una botella de Quevena y Caro y esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hermana mayor, ronroneó pasando junto a mí hacia el pequeño cuarto. Sé que estás enojada, pero vine a hacer las paces. Dejó el vino sobre el barato escritorio laminado. Solo quería que supieras que aprecio que consideres ayudarme. No te voy a ayudar, Laia, dije, cerrando la puerta. Su sonrisa se tensó. Por una fracción de segundo. No seas así. Piensa en esto como un trato. Tú me ayudas y yo puedo ayudarte. Miró alrededor de la habitación gris con una lástima teatral. Ahora tengo contactos. Podría hablar con gente en la oficina, encontrar un puesto más adecuado para ti, algo real, un escritorio, una pensión. Beneficios decentes. Es lo menos que puedo hacer. No era una oferta, era el insulto supremo. Un soborno envuelto en condescendencia. Ofrecía rescatarme de la vida de sacrificio y significado que ella era incapaz de comprender, mostrando el éxito que le habían entregado como premio por mi obediencia. La miré directo a los ojos. Con la rabia como una piedra fría y dura en el estómago. No necesito que me consigas un trabajo, Laia. Y no voy a usar las relaciones por las que he sangrado para impulsar tu carrera. La falsa sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una expresión de veneno puro y sin filtro. Su rostro se endureció. Bien, siseo. Bajando la voz a un susurro helado. Sea así. Agarró su bolso, dejando el vino sobre el escritorio, como una evidencia abandonada. En la puerta, se detuvo y me miró, con los ojos brillando de malicia. Entonces no me culpes, dijo. Acababa de declarar la guerra y no tenía idea contra quién estaba peleando. La amenaza de Laia. No me culpes, quedó suspendida en el aire rancio de mi habitación mucho después de que se fue. Era una promesa.
solo que no sabía qué tan rápido pensaba cumplirla. Unos días después, estaba de nuevo en Setums, compartiendo una cerveza tranquila con Márquez. Era el único lugar en la ciudad que sentía como un santuario. Mi teléfono, boca abajo sobre la madera oscura de la barra, comenzó a vibrar sin cesar. No era una llamada, sino una cascada de mensajes, de texto, uno tras otro, de colegas con quienes no hablaba desde hace meses. Un temor frío, agudo y familiar, subió por mi columna. Tomé el teléfono. El primer mensaje era un enlace de un exanalista, sin texto. Solo el enlace. Lo toqué. Mi sangre se heló. Era un artículo en un blog político prominente y agresivamente, de derecha, el tipo que se especializa en escándalos internos de DC. El titular era una pregunta cargada. ¿Operación Starlight, heroísmo de la CIA imprudente y responsabilidad? Mis manos empezaron a temblar mientras leía. El artículo era una obra maestra de insinuaciones y asesinato de carácter. Pintaba la imagen de un agente rebelde, yo, que impulsada por el ego, ignoró el protocolo y causó directamente la muerte de 2 operativos estadounidenses solo para salvar a unos pocos extranjeros sin nombre. Insinuaba un encubrimiento masivo por parte de la agencia, para evitar la vergüenza. Pero fue la fuente la que me detuvo el corazón. Toda la narrativa, afirmaba el artículo, estaba basada en información de una fuente cercana a la familia Hayes, quien desde hace tiempo estaba preocupada por la inestabilidad de la gente. Una fuente cercana a la familia Hayes, Laya, no solo me había amenazado, había tomado el momento más sagrado y doloroso de mi vida profesional, la misión que me costó a David y Mark, y lo había convertido en un arma. Estaba profanando su memoria, pintando su sacrificio como consecuencia de mi supuesta incompetencia. Ya no se trataba solo de socavar mi carrera. Esto era una violación. Era una profanación. Los años de silencios despectivos, de ser tratada como un fantasma, no eran nada comparados con esto. Esto era una traición a los muertos. Una rabia blanca, pura y más potente que cualquier otra que hubiera sentido, quemó hasta el último resto de mi compostura cuidadosamente construida. Dejé unos billetes sobre la barra, murmuré un cortante. Tengo que irme, aún Márquez desconcertado, y salí disparada hacia la noche. No creo que simplemente condujera. Los 10 kilómetros hasta el elegante condominio de la ya en Georgetown se sintieron como una persecución a alta velocidad de 100 millas. Encontré un lugar para estacionar, abandoné el auto y llamé a su apartamento. Cuando la puerta se abrió con un clic, me abrí paso hasta el vestíbulo y tomé el ascensor, con el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. No llamé. Empujé la puerta de su apartamento. El sonido de Ye suave y risa se derramaba afuera. Laya estaba en la sala, sosteniendo una copa de vino blanco, rodeada de un pequeño grupo de sus amigos elegantes y ambiciosos. Todos se volvieron a mirarme mientras yo me quedaba en la puerta, respirando con dificultad. El rostro de Laya palideció al ver la mirada en mis ojos. No dije una palabra. Crucé su costosa alfombra. Parsa, levanté el teléfono con el artículo en la pantalla y se lo empujé en la cara. El silencio descendió sobre la habitación. La música de Ches de repente sonó fuerte y obscena. Entonces una de las amigas de Laya, una mujer superficial con un peinado perfecto, se rió nerviosamente y dijo las palabras que sellaron el destino de mi hermana. Dios mío, Laya. Realmente lo hiciste. Te dije que filtrar esa historia funcionaría. La admisión quedó flotando en el aire, desnuda y fea. Vi el destello de furia en los ojos de Laya, no hacia mí, sino hacia la estupidez de su amiga. La verdad había salido a la luz. Ella había usado intencionada y maliciosamente la muerte de mis colegas como un peón en su mezquino juego de rivalidad entre hermanas. Una jugada calculada para probar su propia superioridad. Finalmente encontré mi voz. No fue un grito. Fue algo mucho más frío, mucho más peligroso. No solo me traicionaste, dije, con voz apenas susurrada, pero que cortó el silencio como una navaja. Traicionaste la memoria de los hombres que murieron. Para que pudieras estar aquí en tu pequeño mundo seguro, bebiendo Sauvignon Blanc, miré a cada una de sus amigas. Sus rostros mezclaban sorpresa e incomodidad. Luego mis ojos volvieron a fijarse en Laya. Vi como el último color se desvanecía de su rostro. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra más, mientras caminaba de regreso a mi auto. La rabia que había sido un infierno ardiente dentro de mí comenzó a enfriarse, cristalizándose en algo duro y claro, un diamante y de resolución pura y sin adulterar. Los años de silencio habían terminado. Les había permitido definirme, disminguirme y ahora profanar el núcleo mismo de quien soy. No más, subí a mi auto. El motor rugió con un gruñido satisfactorio al encenderse. Saqué mi teléfono seguro y encriptado y marqué un número que no usaba desde hacía años. Contestaron en el segundo timbrazo. Oficina del director Carter. Soy Rowan Hayes, dije.
con voz firme y clara. Necesito una reunión con el director de inmediato y un espacio para hablar en la próxima conferencia de seguridad nacional. Hice una pausa. Mis siguientes palabras formaban la declaración de mi propia guerra. El tema será lecciones de operaciones sin nombre. El juego había cambiado. Querían una pelea pública. Yo estaba a punto de dársela. Llega un momento en que te han empujado demasiado lejos. Un momento en que guardar silencio ya no es opción. Es el momento en que decides contraatacar. Si conoces esa sensación, sí. ¿Alguna vez has llegado a ese punto de quiebre? Deja un solo emoji de fuego en los comentarios. Es hora de subir la temperatura. La rabia blanca y ardiente que me había impulsado desde Setums cumplió su propósito. Ahora había desaparecido, reemplazada por algo mucho más útil. Un enfoque frío. Claro y absoluto. La tormenta emocional había pasado, dejando tras de sí la calma y concentración de un agente de campo preparándose para una misión. Este era un campo de batalla diferente. Pero los principios eran los mismos. Conoce tu objetivo, conoce a tu enemigo y reúne tus armas. A la mañana siguiente, estaba en Langley sentada frente al director David Carter en una mesa de conferencia estéril. La sala era un SIG, una instalación de información compartimentada sensible, insonorizada y sin ventanas. Un lugar donde los secretos eran moneda corriente. No perdí su tiempo con dramas familiares ni apelaciones emocionales. Se lo expuse. Como un informe de inteligencia, una filtración dirigida de detalles operacionales clasificados, una clara violación de la seguridad nacional originada desde una fuente doméstica. Y el potencial daño significativo a la moral y credibilidad de la agencia. Luego presenté mi solución, no una investigación interna que se enterraría, sino una corrección pública de la narrativa, un discurso principal en la próxima conferencia de seguridad nacional. Carter, un hombre conocido por su mente aguda, y sus silencios aún más agudos, escuchó sin interrumpir. Juntó las yemas de sus dedos, sus ojos perforándome, buscando cualquier indicio de inestabilidad emocional o venganza personal. No encontró nada. Solo vio a una oficial superior presentando una respuesta estratégica a una amenaza. Guardó silencio por un minuto completo. Un minuto que se extendió como una eternidad. Luego asintió decisivamente. Tienes 20 minutos en el escenario principal, Hayes, dijo con voz plana. No me hagas arrepentirme. No fue solo un permiso, fue una validación. En esa sala estéril y silenciosa. El jefe de la Agencia Central de Inteligencia me había dado su confianza, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los días que siguieron fueron un torbellino de trabajo metódico. Me dieron acceso a un centro de datos seguro en las entrañas de la sede de la agencia, una sala fría y zumbante llena de servidores que contenían la verdad sin adornos. No se trataba de venganza. Se trataba de evidencia. No estaba construyendo un caso contra mi hermana. Estaba construyendo una fortaleza de hechos. Saqué el informe, completo sin redactar posterior a la operación Starlight. Recuperé los registros de audio encriptados de la misión, las llamadas frenéticas, las órdenes calmadas. Las últimas despedidas desgarradoras de David y Mark. Accedí a las imágenes satelitales desclasificadas y a los informes jurados de los miembros del equipo sobrevivientes. Luego vino la parte más difícil. Citando un claro imperativo de seguridad nacional basado en la filtración. Presenté una solicitud formal para obtener los registros de todas las comunicaciones externas desde los dispositivos gubernamentales de mi hermana durante el último mes. La solicitud fue aprobada. Las pruebas eran concluyentes e irrefutables. Un rastro digital claro de correos electrónicos y mensajes de texto encriptados entre Laia y el blogero político. Ella no solo habló con él, le suministró una versión cuidadosamente manipulada y retorcida de los eventos, con detalles operativos que solo un infiltrado podría conocer. Mis armas no serían emociones ni acusaciones, serían hechos con marca de tiempo innegables. La noche antes de la conferencia, estaba en mi silenciosa habitación de motel, con toda la presentación cargada en una sola memoria flash encriptada. Mi vestuario de batalla estaba extendido sobre la cama. No había elegido un traje de poder ni un vestido elegante. No habría actuación. Solo una presentación de la verdad. Había seleccionado una sencilla blusa de seda gris carbón, un par de pantalones negros a la medida y zapatos de cuero planos y prácticos. Era el uniforme de una profesional, una analista, una experta. No gritaba mírame. Susurraba, escúchame. Como toque final. Tomé un pequeño pin discreto de mi joyero, la insignia de mi antigua unidad de actividades especiales. Era lo suficientemente pequeño para pasar casi desapercibido para los no iniciados, pero para los pocos en la audiencia que lo reconocieran. Hablaría por sí solo. Era una señal silenciosa de autenticidad. Me paré frente al espejo, no para revisar mi apariencia, sino para revisar mi determinación.
El reflejo que me devolvía la mirada no era Rowan, la hija herida, la hermana invisible, era Hayes, una oficial superior de inteligencia. La ira había desaparecido, el dolor estaba compartimentado. Todo lo que quedaba era una calma firme y acerada. Estaba preparada. A la mañana siguiente. El aire tras bastidores en la sala de conferencias estaba cargado de nervios y olor a café rancio. Podía oír el murmullo bajo de 1000 asistentes buscando sus asientos. Sabía que mi familia estaría en la primera fila. Una cortesía para la familia del orador principal. Una cortesía que pronto se sentiría como una maldición. Escuché al moderador en el escenario comenzar mi presentación, una carrera distinguida, aunque discreta, de servicio. Me quedé en la oscuridad de las salas. Con el pequeño y pesado peso de la memoria flash en mi bolsillo, mi corazón no latía acelerado. Mis manos estaban firmes. Sentí la calma concentrada y familiar que siempre me invade justo antes de comenzar una operación. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a la oficial Rowan Hayes. El foco iluminó el escenario. Comenzaron los aplausos. Este es el momento, pensé, en que la verdad recupera su voz. Los aplausos corteses se apagaron mientras caminaba hacia el centro del escenario. El calor de los focos se sentía como una lámpara de interrogatorio, pero, por primera vez, yo no era la interrogada. El auditorio era vasto, un mar de rostros expectantes de todos los rincones de la comunidad de inteligencia. Y allí, en la primera fila, estaba mi familia. Era un lugar de honor, una cortesía para la familia del orador principal. Mi padre, Richard, lucía orgulloso de una forma políticamente distante. Mi madre, Eleanor, era la imagen de la compostura serena. Y Laia me miraba con una sonrisa de triunfo arrogante. Pensaba que había ganado. Pensaba que esta era mi ejecución pública. Llegué al atril, pero no me escondí tras él. Tomé el micrófono inalámbrico. Di unos pasos adelante y me paré directamente bajo la luz. La gran pantalla detrás de mí permanecía en blanco. No miré a mi familia. Miré al público, a los generales, los analistas, los agentes de campo y los responsables de políticas. Buenos días, comencé, con voz calmada y firme, amplificada por toda la sala cavernosa. El programa decía, mi tema hoy son las amenazas asimétricas emergentes. Pero no voy a hablar de estrategia, les voy a contar una historia. Es sobre el verdadero costo de la inteligencia. Es sobre el precio de la verdad. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Esta no era la presentación académica seca que esperaban. Vi al director Carter sentado en la segunda fila hacer un asentimiento casi imperceptible. Se trata de una misión llamada Operación Starlight. Continué, los guía a través de ella. No con gráficos ni diagramas, sino con la realidad visceral de los hechos. Hablé de la mala inteligencia, la casa segura comprometida. El olor a polvo y cordita. Hablé de los rostros de los civiles aterrorizados que encontramos acurrucados en un sótano. Hablé de David y Mark no como estadísticas, sino como hombres. Describí las bromas tontas de David que nos mantenían cuerdos durante los largos turnos de vigilancia y la costumbre de Mark de guardar siempre un trozo de chocolate de esos raciones para los niños del lugar. Los hice reales. Hice que la audiencia sintiera el peso de la elección imposible que enfrenté en ese momento de caos. Todo el salón estaba en silencio. Cautivado. Luego cambié mi tono. La narradora se convirtió en analista. Recientemente, dije, mi voz volviéndose más aguda y clínica. Se ha sugerido en ciertos foros públicos que esta operación fue, de hecho, un fracaso imprudente. Se ha alegado que vidas se perdieron debido al ego de una oficial y que los hechos fueron posteriormente encubiertos por la agencia. Dejé que la acusación flotara en el aire por un instante. Entonces, por primera vez permití que mi mirada se dirigiera a la primera fila, directamente a los ojos de Laia. Esta narrativa, dije, bajando la voz pero con un nuevo peso, fue lamentablemente propagada por fuentes que buscaron convertir el sacrificio en un arma para beneficio personal. Vi cómo Laia se tensaba. La sonrisa burlona en su rostro vaciló, reemplazada por un destello de confusión. El ceño de mi padre se frunció. La desinformación es un arma poderosa, afirmé, volviendo mi atención a la audiencia. Rara vez funciona como una gran mentira. Es más efectiva cuando está construida de miles de verdades distorsionadas. Al decir las palabras verdades distorsionadas, apreté el control remoto en mi mano. La enorme pantalla detrás de mí cobró vida. No era un gráfico. Era una captura de pantalla. Una captura de pantalla de un correo electrónico encriptado desde el teléfono gubernamental de Laia al blogero político. El remitente y el receptor eran claramente visibles. Había redactado el nombre del blogero para mantener una posición profesional, pero el de Laia estaba ahí para que todos lo vieran.
Frases clave en el cuerpo del correo estaban resaltadas en rojo. Frases como desdén imprudente por el protocolo, más preocupada por su imagen que por su equipo, y la más condenatoria. Una pérdida trágica pero evitable. Un suspiro colectivo recorrió el auditorio. El silencio ya no era cautivador. Era eléctrico por el choque. Observé cómo el rostro de mi padre pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una comprensión horrorizada. La mano de mi madre voló a su boca. Su máscara de compostura se rompió en 1000 pedazos, pero mis ojos se mantuvieron en Laya. Vi cómo cada gota de color abandonaba su rostro, su confianza arrogante reemplazada por el rostro crudo y feo del pánico. Parecía atrapada, parecía expuesta. Apreté el control remoto otra vez, pero no vine hoy a hablar de traición, dije, suavizando un poco la voz mientras la pantalla detrás de mí se apagaba. Vine a honrar a los verdaderos héroes. La pantalla se iluminó de nuevo, esta vez con los retratos oficiales y sonrientes del sargento David Pitts y el oficial Mark Chen. Sus nombres aparecieron en letras negritas bajo sus rostros. Estos fueron los hombres que dieron sus vidas durante la Operación Starlight. Dije, no murieron por una decisión imprudente. Murieron porque tomaron una valiente. Murieron protegiendo a los mismos civiles que fuimos enviados a salvar. Apreté el control remoto una última vez. Un breve video granuloso comenzó a reproducirse. Era una grabación con celular de uno de los sobrevivientes. Un mensaje que enviaron a la agencia meses después. Un hombre con rostro cansado habló en inglés, entrecortado, agradeciendo a los soldados que vinieron del cielo. Luego la cámara giró hacia su hija, una niña de no más de 10 años. Ella miró directamente a la lente con ojos oscuros, grandes y serios. La señora de los ojos tristes dijo, ella nos salvó a mi hermano. El video terminó. La pantalla se volvió negra. El silencio en la sala fue absoluto y profundo. Respiré hondo y lancé mi último ataque del valor de un operativo no se mide por las medallas en su pecho, sino por las vidas que salva. La seguridad de esta nación no se construye sobre la ambición. Se construye sobre la compasión. Se construye sobre el valor de tomar la decisión difícil, la correcta, sin importar el costo personal. Esa es la verdadera lección de la Operación Starlight. Por un momento, no hubo nada. Luego una persona al fondo empezó a aplaudir. Luego otra y otra. En segundos. Todo el auditorio estaba de pie. El sonido de sus aplausos, una ola ensordecedora y creciente de validación, me envolvió. Un sonido que nunca había escuchado antes, un sonido que nunca supe que necesitaba. No miré a la multitud que aplaudía. Mi trabajo con ellos había terminado. En cambio, miré directamente a la primera fila. Vi el horror atónito en el rostro de mi padre. Vi la vergüenza peleando con la ira en el de mi madre. Y en los ojos de Laya vi la devastación completa y absoluta de un mundo que acababa de desmoronarse a su alrededor. El juego había terminado. El tablero había sido volteado. Yo había ganado. Pero mientras los aplausos retumbaban en mis oídos, ¿por qué se sentía tanto como una derrota? Los aplausos en la sala de conferencias se apagaron. Pero el silencio, que los reemplazó, fue aún más fuerte. En las horas posteriores a mi discurso, mi teléfono no paró de vibrar con mensajes de colegas, del director Carter, incluso de Márquez. Pero no hubo nada de mi familia. No llamaron. No enviaron mensajes. Simplemente desaparecieron, refugiándose detrás de un muro de orgullo herido. Esa noche, conduje de regreso a la casa en PTOAC por última vez. Quedaban algunos objetos personales. En mi antigua habitación, una caja de libros, una fotografía de un amigo que había perdido, la bandera de David. Los necesitaba. Necesitaba extirpar los últimos vestigios de mi vida y de ese lugar para poder finalmente liberarme. Entré con mi llave. La casa estaba mortalmente silenciosa. Los encontré a todos en la gran sala de estar, la que se reservaba para los invitados. Importantes estaban sentados en la oscuridad. La única luz provenía de las velas sin llama parpadeantes en la repisa de la chimenea. Se sentía como entrar en un velorio. Laya estaba acurrucada en una pequeña bola en el sofá, su rostro hinchado y manchado de lágrimas. Mi madre miraba fijamente el hogar frío. Mi padre estaba junto a la ventana, una silueta rígida contra el cielo que oscurecía. Él fue el primero en hablar. Su voz temblando con una rabia que había estado acumulándose toda la tarde. Has destruido todo, dijo, volviéndose hacia mí. Su rostro era una máscara de furia. Todo, el nombre de esta familia, la carrera de tu hermana, todo quemado hasta los cimientos por tu egoísmo. Lo miré. Lo miré de verdad y por primera vez. En mi vida no sentí miedo, solo una profunda y cansada tristeza. No, papá, dije, con voz baja pero firme. No destruí nada. Solo dije la verdad, la obsesión de esta familia con su propia imagen.
El silencio voluntario de mamá y la ambición de Laia. Eso es lo que destruyó todo. La verdad solo encendió las luces. Mi madre finalmente se movió. Me miró y, por un instante fugaz, vi algo distinto a la decepción en sus ojos. Parecía miedo. Rohan, lo siento, susurró. Las palabras sonando extrañas y frágiles en su lengua. No lo sabía. Solo trataba de proteger a Laia. Negué con la cabeza despacio. No, la protegías, mamá. La estabas habilitando. Le enseñaste que la ambición era más importante que la integridad. Respiré hondo, las palabras saliendo con calma. Sin la rabia que esperaba sentir. Esa disculpa no es para mí. Es para ti. Es para que te sientas mejor ahora que la fea verdad está al descubierto. Pero ya es demasiado tarde para eso. No lo decía para ser cruel. Lo decía porque era un hecho clínico. El perdón no puede crecer en un suelo que no ha sido labrado con arrepentimiento genuino. El suyo era un jardín de remordimiento por haber sido descubiertos. No por el crimen en sí. Tenía que proteger ese pequeño y frágil pedazo que acababa de ganar para mí misma. Finalmente, me acerqué al sofá, donde Laia estaba encorvada, negándose a mirarme. Me quedé frente a ella por un largo momento, el silencio entre nosotras extendiéndose. Lleno de los fantasmas de 20 años de resentimiento. No te odio, Laia, dije, mi voz ahora más suave. Pero cargada con un peso inconfundible de final definitivo. Solo que ya no puedo tenerte en mi vida. Sus hombros temblaron con un sollozo silencioso. Necesitas aprender a vivir contigo misma. Necesitas encontrar tu propia luz en lugar de intentar apagar la de los demás. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave de la casa. La coloqué con cuidado sobre la superficie pulida de la mesa de caoba. Frente a ella, el clic metálico resonó en la habitación silenciosa. Esta es la última vez que estaré en esta casa, dije. Hablándoles a todos y a mí misma. Me di la vuelta y me alejé. No corrí, no miré atrás. Mis pasos fueron fuertes y regulares sobre el frío mármol del vestíbulo. Cada paso era una afirmación. Cada sonido, la forja de un nuevo límite, sólido e impenetrable. Salí por la puerta principal, cerrándola suavemente tras de mí. Al entrar en mi auto y alejarme de la acera, una ola de agotamiento puro me invadió. La adrenalina había desaparecido, dejando en su lugar un vacío doloroso. Me sentí exhausta, me sentí herida, pero debajo de todo. Mientras los jardines perfectamente cuidados de PTOAC pasaban por mi ventana por última vez, sentí algo más. Libertad. Por primera vez, el camino por delante era completamente mío. Pero también estaba totalmente vacío. El camino desde esa noche, vacía en PTOAC, me llevó finalmente aquí. 6 meses después, me llevó a una pequeña cabaña de troncos escondida en las tranquilas colinas ondulantes de las montañas Blue Ridge en Virginia. Mi vecino más cercano está a 1 milla por un camino de grava. Los únicos sonidos son el viento suspirando entre los altos pinos y el lejano llamado de un halcón que sobrevuela. El silencio aquí no está vacío. Está lleno. Es pacífico. No dejé la agencia, pero ya no hago trabajo de campo. Mis días de vivir con una bolsa de emergencia y dormir con un ojo abierto quedaron atrás. Después de la conferencia, el director Carter me llamó a su oficina. No mencionó a mi familia. Simplemente dijo que mi experiencia única con terrenos humanos complejos me convertía en la candidata ideal para un nuevo rol. Ahora soy la jefa de entrenamiento estratégico para la próxima generación de oficiales de caso. Les enseño no solo técnicas, sino empatía. Les enseño que las decisiones más difíciles que tomarán no serán entre el bien y el mal, sino entre el bien mayor y la letra de la ley. Estoy convirtiendo mis cicatrices en lecciones. Márquez baja desde DC cada pocos fines de semana. Nos sentamos en mi amplia terraza de madera, bebiendo cerveza barata y viendo el atardecer, pintando las montañas de tonos naranja y púrpura. No hablamos mucho. No hace falta. Simplemente pescamos en el arroyo cercano y disfrutamos de la comodidad fácil de un silencio compartido. Esto, me he dado cuenta, es un verdadero hogar. No está construido con ladrillos y cemento, ni definido por el peso asfixiante de las expectativas. Está construido con paz. Está definido por la aceptación. Márquez tenía razón. Finalmente, encontré el camino a casa. Una tarde fresca, mientras revisaba el correo en mi terraza. Encontré una carta. Era un sobre blanco simple y sin remitente, pero reconocí al instante la elegante y marcada caligrafía. Era de Laia. Mi mano tembló, ligeramente al abrirla. Dentro no había una larga y llorosa disculpa. No había excusas. Solo había una sola página fotocopiada. Un aviso oficial de traslado. Laia había solicitado voluntariamente un traslado desde su puesto destacado en DC a una pequeña y tranquila oficina de campo en el Medio Oeste. Estaba dejando el centro de poder, abandonando el juego que tanto había intentado ganar.
Al final de la página había una breve nota manuscrita. Decía: estoy aprendiendo a encontrar mi propia luz. Gracias por mostrarme la oscuridad. Doblé la carta y la guardé. No hubo un triunfo victorioso ni un sentimiento de reivindicación. Solo una tristeza tranquila y suave y un destello de esperanza por la hermana que una vez conocí. Me di cuenta de que mi legado no había sido la destrucción de su carrera. Quizás, de alguna pequeña manera, había sido el catalizador para que finalmente comenzara a construir una vida que fuera realmente suya. Esta mañana, desperté antes del amanecer, preparé una jarra fresca de café negro fuerte y llevé mi taza favorita a la terraza. El aire estaba fresco y olía a tierra húmeda y agujas de pino. Me senté en mi mecedora, observando cómo la primera luz pálida del alba comenzaba a asomarse sobre la silueta oscura de las montañas. Miré mis manos. Acunando la taza caliente, recorrí con el dedo la línea plateada y elevada de la cicatriz de quemadura en mi antebrazo, un recordatorio permanente de la Operación Starlight. Durante años, había visto esas marcas como cosas feas. Evidencia de una vida que debía ocultar. Pero ahora las veía de otra manera. No eran símbolos de daño. Eran un mapa de mi vida. Eran prueba de las batallas que había peleado, las decisiones que había tomado y el hecho de que había sobrevivido. Ya no necesitaba la aprobación de nadie más para conocer mi propio valor. Mi valor no se determinaba por un nombre en una placa ni una foto en un marco. Fue forjado en fuego y sombra, y era solo mío. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de la mañana nueva. Había creado este amanecer por mí misma, y mientras el sol finalmente se elevaba sobre la cima de la montaña, inundando el valle con luz dorada, una sonrisa genuina y espontánea se dibujó en mi rostro. Me sentí libre. El sol subió más alto y por primera vez en mucho tiempo, no miraba hacia atrás, solo miraba hacia adelante, hacia donde la luz esperaba. Mi viaje para encontrar mi propia luz había llegado a su fin. Pero sé que para muchos de ustedes que escuchan, sus propios viajes aún se están desarrollando. Mi historia es un recordatorio poderoso de que nuestro valor no se define por la familia en la que nacimos, sino por la paz que construimos para nosotros mismos. Si mi historia te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dando like. Y me encantaría leer tus pensamientos. Así que, por favor, comparte algo que te haya dado fuerza en tu propio camino en los comentarios abajo. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita ver hoy. Finalmente, si quieres escuchar más historias de resiliencia y de encontrar tu voz, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por escuchar.